a todo el equipo de la radio y a la audiencia. El gusto es mío. Lo mismo digo, muchas gracias, profe, por estos minutos y por el contacto. Bueno, muchas cosas para hablar con usted. Sobre todo, hay una importante actividad, sé que están llevando a cabo desde el Consejo Económico y Social, que tiene que ver con una importante reunión que han mantenido con distintos actores y justamente dirigentes del gobierno, apuntando a justamente poder plantear ideas sobre federalismo en el siglo XXI. Quiero que me cuente un poquito cuál es el objetivo de esta idea, de esta propuesta, profe. Bueno, cómo no. En nuestro gobierno existe la convicción de que nuestra provincia, nuestro país se va a desarrollar dentro de un sistema federal inexorablemente, pero no creemos que el sistema federal actual, en el orden nacional y en el de las provincias, no pueda ser mejorado, sino todo lo contrario. Nosotros creemos que el sistema federal, cuyo formato hoy tiene base en nuestra Constitución Nacional, está viejo, tiene 170 años, fue concebido luego de la Guerra Civil, de la Organización Nacional, justamente por específicamente sectores vinculados al liberalismo, al unitarismo en la Argentina. Ha sufrido modificaciones, pero entendemos nosotros que tiene déficit, así como ha tenido virtudes sin duda, tiene aspectos que tienen que ser mejorados. Eso toma el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, y lo expresa en su mensaje del 1 de marzo ante los legisladores provinciales cuando dice: los convoco, y no se está refiriendo solo a los diputados, nos convoca a todos a que pensemos el federalismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque entendemos, en primer lugar, que el federalismo, nuestra forma de funcionar, tiene algún grado de responsabilidad en los niveles de exclusión, de pobreza, en las asimetrías que existen entre la nación y las provincias, pero también al interior de nuestros propios territorios provinciales. Y en consecuencia, como bien lo decías en la presentación, lo que hemos empezado es a esbozar algunas ideas, a presentar algunos elementos de diagnóstico, pero sobre todo a escuchar a todo aquel que quiera ayudarnos a pensar estos temas para encontrar y para generar una provincia mejor en términos de federalismo y de democracia participativa, que son dos brazos de una misma idea, de una misma propuesta. Por eso constituimos esta primer mesa y abrimos una ronda de consultas que va a incluir intendentes, diputados, concejales, pero fundamentalmente a todo tipo de actor de nuestra sociedad civil vinculada a la producción, al trabajo, al estudio histórico, a las universidades, porque nos parece que es un tema trascendente y cuyas modificaciones van a asignar de un modo u otro el siglo en el que vivimos, el siglo XXI. Recién hacía mención a la cuestión de la pobreza, de la falta de trabajo, del tema del acceso que pueden tener o no los riojanos al consumo, a los alimentos. Sí. Y también quiero preguntarle una reflexión sobre este difícil contexto, profe, que está viviendo Argentina, y también se lo pregunto como referente a uno de los movimientos sociales, que es el movimiento Evita, uno de los más grandes que tiene el país. Digo, una canasta básica que ha subido el 9%, 83.000 pesos ha necesitado una familia para no ser considerada pobre en Argentina, una inflación del 4.7, la más alta en lo que vamos de tiempos de democracia. Digo, ¿cómo se aguanta, cómo se vive con esto y cómo se sostienen justamente las bases, y el argentino de a pie, que por ahí está ajeno de esta cuestión del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, pero que cuando le escucha al presidente que dice vamos a iniciar la guerra contra la inflación, lo primero que se pregunta es ¿y qué se hizo hasta ahora? Claro, claro. Sí, por ahí es una cuestión semántica mal expresada que da la idea de que esta va a ser una pelea de los consumidores contra el almacenero, y no tiene que ser expresada de ese modo, pero sí que abra un debate que es cierto. Yo creo que el gobierno nacional nuestro está lento en ese tema. Ojalá que esto, no tengo la aspiración de que sea un conflicto bélico, pero que sí que tengamos un gobierno de convicciones muy firmes, muy profundas, que haga valer la ley, que pueda normatizar determinadas cuestiones en la Argentina, algunas que son urgentes de coyuntura y otras que son de mediano y largo plazo, porque también está vinculado el tema, si bien es cierto el tema de los precios es multicausal, tiene una enorme cantidad de componentes, es un tema muy complejo. Lo cierto es que las responsabilidades también son diversas y que hay cuestiones estructurales como por ejemplo la producción de alimentos. Mientras la producción de alimentos en la Argentina siga concentrada mayoritariamente en la pampa húmeda o en la zona núcleo
como se ha dado en llamar en las últimas décadas, no hay posibilidad de una estabilidad económica en la Argentina. No hay manera de que eso se pueda resolver solo con mecanismos de control de precio. En consecuencia, para no ser extenso, digo, hay medidas urgentes de coyuntura, algunas seguramente el presidente las va a anunciar mañana, y hay otras que necesariamente requieren medidas estratégicas, es decir, que probablemente las veamos en varios años, pero que tienen que empezar ya. Y eso incluyen obras estratégicas para la producción, para el desarrollo, la asociación de, como está pasando en el Norte Grande, de los gobernadores que encuentran en la unificación de volumen demográfico, productivo y político, 10 gobernadores uniéndose para demandarle respuestas y soluciones al gobierno central. Me parece que esos son los caminos, pero básicamente nuestra provincia en este contexto tiene mucho para dar. Nosotros tenemos zonas altamente productivas, aún en términos potenciales. Nuestro Valle del Bermejo, la zona de los Llanos, con su ganadería en potencia, tienen mucho para dar y mucho para decir, además, por cierto, de la tradición económica del Valle de Chilecito, para sumarnos a una política de producción alimentaria que pueda generarnos excedentes, porque tenemos que terminar con la idea esta de que la Argentina tiene saldos exportables y en consecuencia esa cuestión de la exportación y la necesidad de evitar que los precios internos se acoplen a los precios de exportación va a generar permanentemente esta zozobra en materia de precios. Me parece que por ahí tenemos que buscarle la cuestión, y ahí veo que nosotros tenemos un gobierno en la provincia muy enfocado en el tema de la producción, que no solamente avanza en tema de las empresas que requieren el financiamiento estatal, nuestras ex-SAPEN, que ahora son sociedades del Estado en la mayoría de los casos, sino que hay una tarea por delante, que es incorporar a la posibilidad de convertir en productores o de mejorar a los pequeños productores ya existentes un camino que tiene nuestra provincia y una alternativa aún en un contexto de crisis. Sin duda, entiendo que los gobernadores del Norte Grande se han transformado en una, podríamos decir, en otro asistente a la mesa de poder, si es que se lo puede determinar de una manera así, que conforma la actual alianza de gobierno que está integrado por la vicepresidenta, por el presidente Alberto Fernández, por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, pero digo, entendiendo que toda alianza de gobierno tiene sus buenos, sus malos momentos, sus tensiones y sus distensiones. Hoy, la alianza de gobierno del Frente de Todos, que conduce los destinos de Argentina, ¿cómo está? Y se lo pregunto cómo está, y le pregunto también su visión, porque esta mañana le escuchamos a la vocera presidencial diciendo que ante los hechos ocurridos en el Congreso la semana pasada, cuando se votaba el acuerdo con el FMI, estos destrozos que hubo, que afectaron al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández intentó comunicarse con ella y no hubo o no recibió respuesta. Digo, evidenció una situación de falta de comunicación. ¿Cómo está hoy la alianza interna justamente del Frente de Todos, y cuál es el rol que juegan los gobernadores del Norte Grande, que en principio parecerían estar aliados más con el presidente que con la vicepresidenta? Bueno, en primer es un tema que es interesante, complejo, y que tiene que ver con tu pregunta, reflexión. En primer lugar, reconocer que evidentemente nuestro Frente de Todos tiene problemas, claramente. Por otro lado, reconocer que el macrismo tuvo pocos éxitos, pero entre los éxitos que tuvo, siempre éxitos para un grupo, fue el de tenderle una trampa muy, muy compleja al gobierno que venía. Es decir, el macrismo se propuso en términos de la deuda dos cosas, Matías. En primer lugar, procurar que esos más de 45.000 millones de dólares le sirvieran para ganar la elección y darle continuidad al gobierno de Macri. Pero en segunda instancia, si no lograban alterar eso, porque en realidad la plata no fue usada ni en obras, ni en programas para la gente, ni en nada, sino que fue fugada directamente en su totalidad. Evidentemente así era muy difícil que ganaran. Si perdían, ponerle esa trampa al gobierno que venía, que fue evidentemente el de Alberto Fernández y Cristina. Y nosotros estamos entrampados en eso. Entrampados porque cualquiera de las soluciones al tema del acuerdo con el fondo son de alto costo. Pero además del costo que se va a ver en los próximos meses o años, son de alto impacto coyuntural, son de alto impacto en la inmediatez. Era muy probable, y así sucedió lamentablemente, que tuviéramos diferencias internas. ¿Cuál es nuestra aspiración como dirigentes que miramos? Nosotros creemos que los gobernadores de provincia tienen mucho que decir,
y evidentemente se han asentado, han asentado su política en el respaldo del presidente, por quien carga mayor responsabilidad en resolver este conflicto del pago del acuerdo con el Fondo Monetario, es quien preside la República Argentina, que tiene un formato y una estructura absolutamente presidencialista. A quienes no estamos en la responsabilidad de firmar el acuerdo, sean porque son legisladores o forman parte de algún sector político de menor responsabilidad, bueno, pueden darse el lujo de alguna manera de hacer prevalecer sus convicciones. Todos los peronistas en general, tenemos por formación, por procedencia popular y por historia, un rechazo ancestral y esencial hacia el Fondo Monetario Internacional y hacia todo lo que signifique pérdida de soberanía. Pero evidentemente tenemos que entender que a esta situación se nos ha llevado, que nos ha faltado una pedagogía de la deuda, diría yo, para explicarle a nuestro pueblo cuáles eran las responsabilidades y los peligros de aquel endeudamiento, y hoy hay que resolver este conflicto y entendemos que el presidente y su equipo tratan de resolverlo del mejor modo posible. Y en ese contexto, los gobernadores en esa línea le han dado este respaldo, entendiendo, como lo ha dicho entre otros nuestro gobernador provincial, que esto nos da un margen por lo menos para intentar un crecimiento fuerte de la Argentina, sostener este crecimiento incipiente y que la deuda que habrá que pagarla, evidentemente, no recaiga sobre los sectores del trabajo, de la producción y mucho menos sobre los más vulnerables o los que aún no tienen la posibilidad de un trabajo. ¿Qué opinión le merecen, profe, los dichos o por ahí los mensajes que deja entrever el presidente de la Nación, dando a entender como que este no es su último mandato, que va a buscar la reelección, que le gustaría completar algunas gestiones en los próximos 4 años? ¿Considera, y se lo pregunto también como un miembro importante en lo que es la alianza de Frente de Todos, que es la alianza gobernante, considera que tiene Alberto Fernández suficiente aval como para presentarse a una reelección y volver a ser elegido como el candidato del Frente de Todos, o será una cuestión que habrá que dirimir y todavía no se sabe quién podría ser de acá a 1 año y pico, porque tampoco falta tanto, hay que decirlo, la próxima elección que se viene, la de presidentes, podría ser otro el candidato del Frente de Todos? ¿Cómo ve, cómo analiza esta cuestión? Bueno, dos cosas con breves, Matías, porque sé que me extiendo mucho en las respuestas a veces. Dos cosas. Una, el Frente de Todos necesita institucionalizar un espacio de debate que pueda procesar las diferencias y los matices. Hoy no los tenemos. No puede ser que las diferencias se procesen en los medios de comunicación y mucho menos en las redes sociales. Esto que vos contabas, esto como anécdota que está en todos los medios nacionales, es una vergüenza que no puede pasar. Digamos que los dimes y diretes en el primer nivel institucional de la República. Esto me parece que es una falta de respeto al pueblo incluso. En segundo lugar, vinculado con la institucionalización, que significa generar espacio de debate, no tengo ninguna duda que nuestra fórmula presidencial que viene debe surgir de internas, debe surgir de las PASO. Y en ese contexto nadie está excluido, mucho menos el actual presidente. Por supuesto, me inclino más por la segunda parte de tu reflexión, es decir, creo que los próximos tiempos, sobre todo por la pandemia que nos precede, y por este acuerdo con el fondo y lo que nos tocó vivir, los próximos año y medio podrán marcar si Alberto Fernández está en condiciones o no de ser candidato. Pero yo aspiro a que, más allá de que lo sea o no, los peronistas y los que no son peronistas, pero que integramos este amplio espectro del Frente de Todos, elijamos en las urnas a quién va a ser nuestro candidato, nuestra fórmula o nuestra candidata presidencial. Por último, profe, le pregunto, ya en un ratito a las 12 de la noche seguramente el Congreso de la Nación, la Cámara Alta de Senadores, le dé el otro visto bueno, la otra mitad del visto bueno, sancione positivamente el acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno argentino. Y mañana viernes seguramente el presidente lo pueda anunciar y junto con otra batería de medidas. ¿En qué piensa usted que le cambia esto la vida al argentino, digo, al ciudadano de a pie? ¿En qué nos favorece que este acuerdo ya tenga prácticamente una doble sanción en el Congreso de la Nación? ¿Y qué puede pasar a futuro con la economía argentina? Bueno, no va a cambiar en lo cotidiano y en lo inmediato nada. Es posible que se pueda aventar algunos riesgos de coyuntura vinculados a la volatilidad del tipo de cambio y otras cuestiones que la gente no va a entender que no la afectan directamente, pero de un día para otro no va a cambiar lo sustancial.
que es que la gente tenga los problemas que hoy tiene en materia de que le alcance para llegar a fin de mes, ni los problemas de la inflación. Esto va a seguir. Necesitamos medidas urgentes, pero le da al gobierno nacional, en primer lugar, previsibilidad. Le da la posibilidad de saber dónde va a poner los recursos y especialmente cómo va a destinar la plata que significa este ahorro, de algún modo, que nos evitamos con el acuerdo que estaría a punto de suscribirse. A partir de allí, todo dependerá de las medidas que pueda anunciar y ejecutar el presidente de la Nación. Para los gobiernos de provincia es muy importante tener esa previsibilidad, sobre todo porque tengamos en cuenta que ni siquiera teníamos hasta este momento el presupuesto nacional en vigencia, con lo cual la mayoría de los gobernadores tiene la zozobra de saber qué va a pasar con sus recursos coparticipables mes a mes. En definitiva, un escenario un poco más previsible, nada para festejar y una oportunidad en el medio de la crisis de que tomemos lecciones de esta historia contemporánea, de esta historia reciente, para no volver a cometer los mismos errores. Profe, por último le pregunto, ¿cuándo serán los nuevos encuentros de federalismo en el siglo XXI que están planteando desde el Consejo Económico Social de La Rioja? Bueno, ya en la semana esta que viene comenzamos en el interior, visitando un par de municipios, que vamos a confirmarlo, y también en la misma semana ya con grupos de legisladores, especialmente provinciales, luego vendrá el turno de los municipales. Vamos a viajar al oeste, al Valle del Bermejo, y vamos a tomar contacto. Ya hemos estado hablando con el intendente de Sarruf, y la idea es hablar también, como les decía, con integrantes de los sectores productivos, económicos. Vamos a encontrarnos con la delegación universitaria, es decir, que todos puedan opinar de estos temas, porque nos parece que nos toca a nosotros la tarea, así como otros ministros y compañeros del gabinete, especialmente el gobernador, resolver los temas más urgentes de la coyuntura. Nosotros tenemos la obligación y la posibilidad de empezar entre todos a generar esa provincia del futuro, esa provincia que viene, y lo queremos hacer por indicaciones de nuestro gobernador de la provincia, consultando absolutamente a todos, en esta idea de, como te decía en un momento de la nota, de que mejorar la densidad de nuestra democracia hacia una democracia más participativa y mejorar la calidad de nuestro sistema federal para que todas y todos vivan donde vivan, en nuestra provincia tengan las mismas posibilidades. Hacia eso queremos ir. Profesor Carlos Abraham Luna, secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, muchas gracias por estos minutos para Con Protagonista. Ha sido usted muy amable, le enviamos un fuerte abrazo. Gracias, Matías, igualmente a vos y a todo el equipo de la audiencia. Hasta luego, que tenga buen resto de jornada y buen descanso. Ahí estaba la palabra del secretario ejecutivo del Consejo Económico, el profesor Carlos Abraham Cacho Luna, hablando de todo, no tan solo de esta importante iniciativa para dialogar con todos los sectores en materia de los desafíos de la nueva democracia que se plantea, los desafíos que plantea la nueva democracia en la provincia de La Rioja, consensos y acuerdos políticos y demás, sino también una mirada respecto a lo nacional, ¿no? La perspectiva nacional, que a veces lo que le planteábamos, ¿no? Uno ve un presidente que cuando hay incendios en la Mesopotamia está atajando penales en la playa. Se está armando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y va y se reúne con Putin. Se sienta a hablar de la inflación y dice que va a empezar una guerra como si pareciera que hace 2 años no se hizo nada, y en el medio de este mismo conflicto bélico usa la palabra guerra. Por eso es que le preguntamos, ¿no?, cómo se ve, y hoy un Alberto Fernández que lo ha dicho palabras más, palabras menos, el secretario del Consejo Económico, sostenido en gran parte por supuesto, la alianza de gobierno no se va a romper ni se va a desarmar por los desacuerdos internos públicos que nosotros alcanzamos a ver, pero sí son los gobernadores del norte, sin duda, quienes lo están sosteniendo hoy en algún punto a la gestión del presidente Alberto Fernández y la expectativa del día de mañana. Un presidente que seguramente dará un discurso, dará a conocer medidas en el marco de esta lucha contra la inflación, pero también con el respaldo de un Congreso que le aprobó el acuerdo con el fondo. Le aprobó que cierre un acuerdo con el fondo. Ahora, el Congreso no le aprobó el plan económico, porque ya de la Cámara de Diputados vino así. Aprobamos que se sienten y que arreglen con el FMI, pero no el plan económico que propone el ministro de Economía, Martín Guzmán. Exactamente. Y me quedo con un poco también lo que decía Cacho Luna, que vengo escuchando hace rato, que tiene que ver con este tema de justamente de que no hay nada para festejar.
no hay nada para festejar. Sí es un paso importante, evite que Argentina caiga en default el día lunes, el hecho de que esté este acuerdo firmado. También hay que decirlo que es un hecho político importante y trascendental que va a marcar la cancha futuro. Digo, no podemos darnos más el gusto en nuestro país de tener un presidente o un ejecutivo presidencial que tome una deuda por decreto, sin que pase por el Congreso, ¿no? A pesar de la hipocresía de algunos legisladores de Juntos por el Cambio del gobierno anterior, que dice, no, sí pasó por el Congreso. No, no pasó. La sacaron entre gallo y medianoche, se comieron la guita, se la fugaron, la metieron vaya a saber dónde y hoy no está. Y el tema es que los patos o los platos rotos o el pato de la boda siempre termina siendo el ciudadano de pie. Así que bueno, nada, expectativas, que esto se acomode pronto, porque la verdad, el bolsillo de los argentinos y las argentinas no da para más. Chicos y chicas, hacemos la primera pausa, 44 minutos de las 9 de la noche en toda la República Argentina. Me voy con Estelares a la pausa, El Corazón sobre todo, la versión en vivo de la Banda de La Plata. Los próceres de La Plata, Estelares, hacen El Corazón sobre todo. Pausa cortita y a la vuelta te cuento dos noticias que vas a ver que van a causar polémica. Pausa, ya venimos, esto es Protagonistas.